Violación de los derechos humanos en el Ecuador. Gobierno social cristiano de León Febres Cordero. La Declaración de los Derechos Humanos es un documento elaborado por los representantes de todas las regiones del mundo con el objetivo de proteger los derechos humanos fundamentales en el mundo entero. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. En el periodo presidencial de León Febres Cordero, los ecuatorianos y la comunidad internacional lo recuerdan por la violación de los derechos humanos y represión que implementó. El pueblo empezó a tener miedo, puesto que, durante el combate contra la delincuencia, se presume que se crearon escuadrones de la muerte dedicados a castigos y ejecuciones. De los 30 derechos humanos, en el gobierno de Febres Cordero se violaron algunos, los cuales son los siguientes. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se tratara de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El incumplimiento de ambos derechos se vio cuando los hermanos Santiago y Pedro Restrepo desaparecieron, los cuales, según el informe, fueron detenidos ilegal y arbitrariamente por la Policía Nacional y puestos al servicio de investigación criminal, violando su soberanía y libertad, provocando daños colaterales. Además se dio abuso de autoridad violando el artículo 1, donde todos deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Se levantó informes difamando a los jóvenes, los cuales decían que habían sido detenidos por poseer estupefacientes, entre otras cosas. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Artículo 8. Derecho a un recurso efectivo ante los tribunales. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. No hubo justicia, precisamente, porque Febres Cordero abandonó el gobierno pero no el poder. Desde su residencia en El Cortijo, en Guayaquil, siguió mandando en el país por lo menos hasta el año 2006. Su partido pasó a controlar el Congreso y desde el Congreso ejerció una gran influencia sobre la función ejecutiva y la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Constitucional y los organismos de control de Estado. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. En relación con el problema de los derechos humanos, el régimen adoptó una política de doble filo. Por un lado, suscribió en la ONU la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles o degradantes, y por otro, oficializó la práctica de la tortura como método de investigación policial. Para combatir a la delincuencia se recurrió a la violencia verbal, basta de bestias, y a la violencia física. Se creó el Escuadrón Volante reconocido por sus brutales métodos, en lugar de atacar a la pobreza y al desempleo. El 8 de enero de 1988 ocurrió la desaparición de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo, de 14 y 17 años. Según algunos testigos, se afirmaba que fueron detenidos arbitrariamente por el Centro de Detención Policial, CDP,
para investigaciones. Sin embargo, debido a las torturas infringidas a los menores, la situación se salió de control, y por ello la policía ecuatoriana tuvo que eliminar informes, falsificar pruebas y desaparecer a los hermanos. Además, persiguió tenazmente a sus opositores políticos y atentó contra la independencia de otras funciones del Estado. Uno de los casos fue la agresión física al entonces diputado socialista opositor Diego Delgado, a quien luego de detenerlo y torturarlo, lo arrojaron en una vía dándolo por muerto. Fue encontrado por ciudadanos que lo ayudaron para que sea atendido en una casa asistencial. Otro caso fue a finales de 1984, con el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, el cual se dio a notar ante el gobierno en 1985 con el secuestro de Naim Isaías, banquero en Guayaquil. Se dirigió a un operativo militar que resultó con la muerte del secuestrado y tratos crueles de parte de la fuerza militar hacia los que fueron considerados como insurgentes y además se les catalogó como terroristas. A pesar de ello, la estructura de Alfaro Vive Carajo continuó con sus planes operativos. En el intento de secuestrar al empresario Eduardo Granda, el alfarista Leonardo Vera fue herido por sus disparos. Por la gravedad de sus heridas y en el intento de salvar su vida, sus compañeros lo dejaron en la entrada de una casa de salud, donde estuvo bajo custodia policial hasta que, apenas estabilizado en su salud, fue sometido a salvajes torturas. Arturo, el líder de Alfaro Vive Carajo, sabía que la muerte era una real posibilidad, pero nunca huyó de ella. Siempre puso por delante la coherencia y el testimonio, y seguramente con esa convicción vivió también los últimos momentos de su vida. Para cubrir esta ejecución extrajudicial, montaron un supuesto enfrentamiento con una patrulla del SIC en Carcelén, en donde apareció su cadáver acribillado y con claras muestras de las torturas. Así lo evidenció su cadáver, que apareció lacerado en varias partes del cuerpo y con sus genitales prácticamente carbonizados. Artículo 10. Derecho a un tribunal independiente e imparcial. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones, o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. El socialcristianismo copó todas las funciones del Estado. Cuando alguna de ellas se ubicó en una posición disfuncional, llegó a utilizar la fuerza, como en el caso de agresiones al Congreso Nacional y al Tribunal de Garantías Constitucionales, como medida de presión en el intento de ponerlas bajo su esfera de control. Artículo 11. Derecho a la presunción de inocencia y a penas justas. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Bucaram, alcalde de Guayaquil, acusa a Febres Cordero de proteger a Toral. Inmediatamente un juez del cantón Guayaquil emite orden de captura para Bucaram y lo condena a 4 días de prisión por propalar rumores falsos contra el gobierno. Bucaram se niega a cumplir la pena de la penitenciaría del Litoral por considerar que puede ser asesinado y señala que lo hará en la cárcel municipal. Tras la orden de captura, el intendente de policía del Guayas, con una fuerte dotación policial, allana el municipio de Guayaquil para comprobar si Bucaram cumplía la prisión. Los trabajadores se declaran en huelga en respaldo al alcalde. En respuesta, un juez de higiene municipal sanciona con 8 días de prisión al gobernador del Guayas, Jaime Nebot, por arrojar basura en la calle. Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El hermano mayor, Santiago Restrepo Arizmendi, falleció a causa de las torturas de las cuales fue víctima,
debido esto a que la policía había puesto una funda plástica llena de gas lacrimógeno en su cabeza. El segundo, Andrés, fue asesinado días después para no dejar testigos del crimen. Seguidamente fueron lanzados sus cuerpos a la laguna del Yambo, violando el derecho a la vida declarado en él. Artículo 19. Derecho a la libertad de opinión y de expresión. Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Los atentados a la libertad de expresión continuaron. Se clausuraron las emisoras Dinámica y Victoria de Guayaquil por transmitir declaraciones de Abdalá Bucaram. La radio de la Unión Nacional de Periodistas y la radio ERPE de Riobamba recibieron amenazas. Varios periodistas fueron agredidos por la fuerza pública cuando cumplían sus tareas profesionales. Artículo 22. Derecho a la seguridad social. Artículo 23. Derecho de los trabajadores. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. La lista negra. El fenómeno Alfaro Vive Carajo fue capitalizado muy bien por el gobierno, pues aprovechó esta circunstancia para relacionar oposición con subversión. Se hablaba de una lista de 2.000 personas comprometidas con la subversión. Se involucró interesadamente a dirigentes políticos, campesinos, poblaciones y periodistas con Alfaro Vive Carajo. Intencionalmente se sobreestimó la capacidad militar y las acciones del grupo insurgente para crear un clima de inseguridad y miedo. Estas primeras medidas económicas constituyen una devaluación disfrazada, tendientes a favorecer a los exportadores. Se estima que estos obtuvieron beneficios por 10.000 millones de sucres. Las medidas igualmente encarecen los costos de las materias primas y, por lo tanto, el de los productos finales que llegan al consumidor. Asimismo, el Frente Económico decide liberalizar los precios de la manteca, el aceite comestible, hierro, llantas y tubos con el justificativo de activar el aparato reproductor e incentivar la oferta de bienes agrícolas e industriales, según se dice. El 11 de septiembre de 1984, el Frente Económico vuelve a la carga y sube el precio de 19 productos agrícolas. El gobierno, como regalo de fin de año para todos los ecuatorianos, alza el precio de los combustibles y de los pasajes. En contraste, la situación del pueblo se deteriora aceleradamente. La política de precios reales provoca una alza acelerada de los productos de consumo básico, mientras el salario mínimo se mantiene congelado en 6.500 sucres. Según estimaciones de organismos de investigación universitarios, la alimentación de una familia de 5 miembros asciende a 19.214 sucres, sin contar gastos de salud, vivienda, educación y recreación. El gobierno de Febres Cordero. León Febres Cordero Rivadeneira nació en una familia acomodada en Guayaquil el 9 de marzo de 1931. Entre los años 50 y parte de la década del 60, desempeña su profesión en empresas como Cervecería Nacional y la Empresa Eléctrica de Guayaquil. Fue presidente de la Federación Nacional de Cámara de Industrias y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. En el plano político, fue diputado funcional por las industrias a la Asamblea Constituyente de 1966, senador funcional de industrias en el periodo de 1968 a 1970, en donde se desempeñó como presidente de la Segunda Comisión de Economía y Finanzas del Congreso Nacional.
Cesó en sus funciones cuando Velasco Ibarra se declara dictador en 1970 y disuelve el Congreso. En el año 1978 se afilia al Partido Social Cristiano y es elegido representante nacional a la Cámara Nacional de Representantes para el periodo 1979 a 1984. León Febres Cordero se posesionó como presidente de la República ante el Congreso de manos del presidente de la legislatura, Raúl Vaca Carbo, el 10 de agosto de 1984. Dicho periodo presidencial, los ecuatorianos y la comunidad internacional lo recuerdan por la violación a los derechos humanos y represión que implementó. Con este gobierno hubo un giro total a las políticas implementadas por su antecesor, puesto que lo primero que se hizo fue reemplazar el modelo económico desarrollista por un modelo empresarial de crecimiento. Bajo el nuevo concepto, el Estado se convirtió en garante de la empresa privada, del mercado libre y se dio paso a la política de privatizaciones del patrimonio estatal. Dicho de otro modo, no hubo una visión social prolaboral ni en favor de la comunidad ciudadana. Simplemente se dio paso a la flexibilización laboral y se desatendió el clamor popular. Un detalle evidencia la realidad de aquellos tiempos. Febres Cordero nunca recibió a ningún dirigente de la mayor organización obrera del país, el Frente Unitario de Trabajadores. Por otro lado, su gestión estuvo marcada por el conflicto. Varios episodios de crisis interna lo acompañaron, como el denominado Taurazo, el cerco de la Corte Suprema de Justicia y la huelga nacional. Su gobierno debió enfrentar el inicio del terrorismo en Ecuador, que gracias a estrategias de seguridad fuertemente cuestionadas en la época y posteriormente, logró ser neutralizado y desarticulado, evitando hoy en día tener atentados y crímenes de esa humanidad. En función a lo expuesto anteriormente, se puede decir que Febres Cordero tuvo gran movimiento dentro de la esfera política, tanto nacional como internacional. Su periodo como primer mandatario presentó un determinado por un carácter de ultraderecha, es decir, parcializado, que beneficiaba solamente a la clase social alta y relegando al proletariado. Además, mostró el autoritarismo que definía su mandato, pues este se aplicaba violencia en contra de sus opositores, sin importar la vulnerabilidad de los derechos de los ciudadanos, pues tenía como finalidad mantener o asegurar su poder. Durante Febres Cordero puede decirse que no tomé en cuenta mucho. Después de Febres Cordero, ahí fue lo grave, porque ahí desapareció mi hijo. En esa época me encontraba ya como militar, estaba trabajando en la provincia del Guayas, en el batallón de infantería Quinto Guayas. Yo era muy joven cuando él pasó lo que pasó con Gustavo. Él era bien amable, y yo sabía estar jugando con mis amigos afuera en la calle, él siempre bajaba a su trabajo, muy alegre, optimista, una persona joven, una persona bien trabajadora, responsable. Y sí me tomó de sorpresa cuando aconteció aquello de Gustavo, que le involucraron que estaba en grupos supuestamente subversivos, y yo conociéndole la persona que era, no creía. Igualmente me acuerdo una vez que me sorprendió mucho porque pusieron en el periódico que lo habían cogido preso y pusieron unas fotos que él no era, o sea, no parecía él, la otra persona, una persona de aspecto físico simpático, o sea, una persona bien puesta, como decía, físicamente, y le pusieron como un delincuente, cosa que no era él así. Y ya cuando pasó salió y la desaparición, hasta lo que les podría decir que ya no se supo nada, y ahí sí mi tía la que andaba atrás de todo eso con las personas de los derechos humanos, hasta el día de hoy que ya no se supo más de Gustavo. Él estaba en un grupo subversivo. Le cogieron preso, le tuvieron preso durante un año. Al año salió, al mes inmediatamente desapareció. Bueno, puedo hablarles mientras conversábamos con mi primo. Él hablaba desde el punto de vista como querer ayudar a la población. Yo como militar estábamos con puntos de acuerdo a lo que es la población y la vida, pero
y él más estaba sentado a la ayuda social. Y sobre la desaparición de mi primo, yo supe en la ciudad de Guayaquil que él no había llegado a la casa. Una vez que no había llegado a la casa, me trasladé acá a la ciudad, como era sábado y domingo, que ya estaba desaparecido. Estamos haciendo las averiguaciones con un poco de que conocía de lo que es inteligencia militar, con mis primos. Fuimos al salón donde él había estado reunido con los compañeros por el sector del Amazonas, más o menos qué rutas debía haber tomado, y desde ahí se empezó la búsqueda sin resultados hasta el día de hoy. Claramente me acuerdo una vez que vinieron a la casa de mi tía, venían militares a la casa de Gustavo, y nosotros sabiendo eso porque había unión con la casa de mi tía, libros, cosas así de mi primo traíamos y escondíamos aquí en la casa, porque esos militares de esa época me acuerdo que venían abusivamente, policías, y se veía, era un caos total en la casa. Entonces aquí en mi casa escondíamos cosas de él que de pronto pueden involucrar, libros, ¿no? Libros de filosofía, cosas así, que para el régimen de esa época, que ese sí era un delincuente, era malo. Eso es lo que yo recuerdo de esa época. Y básicamente verle a mi mami con mi tía que andaban preguntando, iban a preguntar a cuarteles, a la policía, a hospitales, y nadie les daba razón. Y verle así, lo que más me ha impactado es verle la fortaleza de mi tía, que siempre ha sido día a día, hasta ahora, que ya está viejita, bueno, ya no sale mucho, pero antes era siempre en la Plaza Grande reclamando por aquí hasta que aparezca su hijo. Como le digo, sí tenía un movimiento, se llamaba Montoneras Patria Libre. Yo he pedido, la única ayuda que he pedido es que me ayuden a encontrarle a mi hijo, pero eso no ha sido posible. Ningún gobierno ha investigado siquiera. Nos reuníamos a conversar entre los dos. Él desde el punto de vista de defender a la población, de la igualdad social, y en cambio desde el punto de vista como militar. Entonces sí había la conversación en la que decíamos, si yo fuera guerrillero y tú eres militar, encontrarnos frente a frente, ¿tú me dispararías? Yo decía que no, yo simplemente me hiciera el de la vista gorda y sigo nomás a otro lado. Y le dije, ¿y tú? De igual manera, ¿no? Dice, cada cual debe estar en su punto de vista desde su criterio, nada más. También recuerdo de esa época, yo por ejemplo estaba en el colegio universitario de Hilo Aguilar y salíamos a manifestaciones, cosas así. Yo era muchacho, 14, 15 años, y ya después de todo eso salíamos a las esquinas a conversar con los amigos, a estar un rato. Y siempre en esa época, en ese régimen, venían escuadrones volantes, se llamaba en esa época, eran unos camiones grandes con un balde atrás, y venían los policías, agentes así, se bajaban y cogían presos. A veces hasta un rato llevaban a pegarles y les soltaban. Era de miedo esa época, la verdad. A mi hermano también le cogieron preso en manifestaciones, pasó también unos 2 días preso, pero salió porque era solo manifestaciones. Y era de miedo, en esa época, de verdad, de miedo. De miedo era, nosotros aquí como familia nos decían que teníamos que estar con cuidado porque la policía estaba atrás de nosotros y se sentía esa persecución. Yo por ejemplo a veces estaba con mis amigos, venía y se veía carros, en esa época andaban los policías bastantes en Trooper, en carros de esa época eran San Remo, y se veía que pasaban por el sector, se veía como vigilancia a la familia. Como le digo, estuvo preso 1 año y al mes de haber salido desapareció. Él lo único que ya pensó que estaba libre y que lo que quería era sacar su doctorado en literatura, porque estaba egresado de la Universidad Católica. Lo que en ese mes que pudo estar libre, lo que hizo es buscar sus libros para ya presentarse al doctorado en la Universidad Católica. Como toda persona que ya tenía sus problemas seguido por la justicia, todo eso, se conversó desde el momento que él, antes de su depresión, años atrás, a él le vincularon con Montoneras Patria Libre, por lo que salía a sus reuniones, todo eso. Y después ya cuando salió libre, como si le fui a visitar unas 2, 3 veces al penal, aquí en el sector, en nuestro barrio, aquí en San Juan, en la esquina de la casa de ellas, se veía gente como los clásicos de seguridad o haciendo como que persecución a ver dónde estaba, cogiendo los tiempos y todo eso. Entonces sí me conversaba él que él tenía miedo a cualquier momento le vayan a desaparecer, o a su vez
tenían la idea de ellos formar un nuevo grupo guerrillero a nivel Latinoamérica, decían el grupo América, que querían formar entre esos grupos lo que era Sendero Luminoso, Montoneras Patria Libre, M19, tenían contacto en ellos y esa era la idea, pero no sé si que se cristalizó o nada de eso. Al respecto del día de la desaparición, como les digo, ya era joven, todavía estaba afuera con mis amigos. Lo que sé es que él salió a una reunión con amigos de su trabajo, porque él recién había salido de la cárcel, hacían su reunión. Entonces sí habíamos visto que yo salí para arriba y le vi que se estaban yendo, todo así, no tomamos atención. Y pasó todo eso, no se supo nada hasta al otro día, que ya vino mi tía a hablar con mi mami, decir que Gustavo desapareció, que no le encuentran, que dice que la ha salido con la novia, otros que ha salido con amigos y que no aparece hasta ahora Gustavo. Ahí lo que me acuerdo es que desde ese momento eran mi mami, mi tía, mis primos, a buscarle, a saber dónde está él. Ya por todo antecedente de que el gobierno le perseguía, ya tuvieron miedo. Esa época fue una época de bastante represión. No sé, mucha gente puede acordarse del antiguo SIC de Pichincha, que era más que cárcel, era tortura eso. Entonces había el temor y preguntaron por todo lado, iban a preguntar y nadie les daba importancia. Me acuerdo que aquí en el barrio había un policía que se llamaba Hugo España, que estuvo bastante involucrado en ese tema. Le fueron a preguntar todo a él, pero ni él daba señales, nadie dijo nada. Y pasó el tiempo y ya no se supo nunca más nada de Gustavo. A mi tía le daban informaciones que estaba por un lado, en Yambo, como pasó con los Restrepo, informaciones así, pero nunca más se supo nada de mi primo. No, al mes de la desaparición me reuní yo a los hermanos, a la familia Restrepo, que comenzaba a salir a la Plaza Grande. Entonces me uní yo también para ese pedido que le hacíamos al gobierno. Puede decirse que era una manifestación que se le pedía al gobierno agilidad para poder encontrar a las personas desaparecidas. Entonces esa unión era con la familia Restrepo y con algunas familias que estaban en la misma situación nuestra. Y en ese movimiento tuvimos durante 17 años. Que nos reuníamos con todos los gobiernos que se sucedían, porque como continuaban cambiando de gobierno, se sucedían algunos gobiernos, unos presidentes eran tolerables, otros intolerables, pero les molestábamos todos los miércoles. Nosotros hemos estado con los gobiernos de Borja, de Durán García, de Maguay, últimamente de Correas, que fue el que más se interesó, digamos, porque contestó las cartas que se le escribió, hizo la comisión de la verdad. Todo eso se movió un poco más en el gobierno de Correa. La última vez fue el día 9 de noviembre a las 9 de la noche, que me llamó por teléfono. Me dijo, me voy a demorar porque tengo un cumpleaños de un compañero. Y nada más, fue lo último. Asómate, mi buen hijo, vinieron ellos por ti. Después no había tu archivo, después ya nunca te vi. Asómate, yo te busco allá en